Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, por concedernos, por el poder reunirnos, Padre, para adorar tu nombre, para que como iglesia, Señor, como tu pueblo, podamos adorarte, podamos buscarte, Señor, en oración y podamos, Señor, también en tu gracia recibir tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, por concedernos estar aquí, Padre, por tu presencia en medio de nosotros, esa presencia, Señor, que anhelamos, en la cual nos gozamos, Señor. Y Padre, queremos pedir tu gracia, Señor, para este tiempo de estudio, que tú nos ayudes, Señor, a concluir este primer capítulo de la confesión, que podamos tener claridad, Señor, en estos temas de la autoridad de tu palabra y de la interpretación, Señor, que este tema sea de gran ayuda, Señor, para todos nosotros, para tu iglesia, para que podamos ser fieles, Señor, en guardar tu verdad y en poder estar atentos, Señor, en aquellas cosas que no son conforme a ella, para que podamos, Señor, discernir y rechazar todo lo que no proviene de ti, Señor. Concédenos, Padre, sabiduría, gracia para estudiar tu palabra en esta mañana, Señor. Te lo pedimos para tu gloria, Señor, para el bien de tu iglesia, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El día de hoy concluimos el capítulo 1 de las Sagradas Escrituras con los últimos dos párrafos, el párrafo 9 y el párrafo 10. Así que si tienen sus confesiones, hermanos, por favor, ábranlas en el capítulo 1, párrafo 9. Vamos a comenzar con el estudio de este párrafo. Este párrafo 9, hermanos, lo podemos titular la analogía de la fe. Y ahorita les voy a explicar un poquito a qué se refiere este título, la analogía de la fe. Vamos a dar lectura entonces, hermanos, párrafo 9 del capítulo 1 de las Sagradas Escrituras. Dice nuestra confesión: la regla infalible de interpretación de la Escritura es la propia Escritura. Por lo tanto, cuando surge alguna duda acerca del verdadero y pleno significado de cualquier pasaje bíblico, significado que no es múltiple, sino uno solo, debe buscarse en otros pasajes que hablen más claramente. Así que este párrafo 9, hermanos, de la confesión, aborda la cuestión de la interpretación y nos dice que solo la Escritura es la intérprete infalible de la propia Escritura. Y a esto se le conoce, hermanos, como la analogía de la fe. La analogía de la fe nos enseña que si bien puede haber muchas cosas que nos pueden ayudar a comprender las Escrituras, la intérprete final y autorizada de la Escritura debe ser la misma Escritura. La analogía de la fe o analogía fidei en latín se llama así porque proviene de un pasaje que encontramos en Romanos capítulo 12. Acompáñenme ahí, hermanos, por favor. Vayamos a Romanos 12 para entender de dónde viene este concepto de la analogía de la fe. Romanos capítulo 12, vamos a leer los versículos del 4 al 6. Romanos 12, del 4 al 6. Dice aquí el apóstol Pablo:
Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, y empieza Pablo a mencionar otros dones que hay en medio de la iglesia. Pero comienza, hermanos, en el versículo 6 señalando el don de profecía, es decir, el don de enseñanza. Y aquí, hermanos, esa palabra griega que se tradujo como medida es la palabra griega analogía, ¿sí? Y de ahí viene la frase analogía de la fe. Esto significa, hermanos, aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo a los romanos es que aquellos que tuvieran dentro de la iglesia el don de enseñanza, Pablo les dice, ustedes no deben amoldarse a sus pensamientos personales, sino que deben estar de acuerdo con la verdad que les ha sido revelada como creyentes. Es lo que el apóstol Pablo dice aquí nuevamente, hermanos, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía dice, úsese conforme a la medida de la fe. Úsese de acuerdo con la verdad, ¿sí?, de las escrituras que les ha sido revelada como creyentes. No utilicen sus propios pensamientos personales, sino que ese don lo deben ejercer conforme a la verdad, conforme a la escritura, conforme a la medida de la fe. Y tras la reforma, hermanos, esta frase, analogía de la fe, fue la que se usó para indicar que toda la escritura debía interpretarse con la misma escritura. De ahí proviene ese título. Ningún texto o expresión de la escritura debe aislarse o interpretarse de manera contraria a la enseñanza general de la escritura. Y hermanos, dado que la Biblia, como vimos en el párrafo 1 de este capítulo 1 de las Sagradas Escrituras, dado que la Biblia es inefable, inerrante y veraz, no puede contradecirse a sí misma. Y por lo tanto, nuestra interpretación de la Biblia tampoco debe contradecirse. Hermanos, este principio de interpretación es sumamente importante. Las herejías, hermanos, surgen precisamente cuando los intérpretes no siguen esta regla. Así que este párrafo 9, hermanos, es indispensable comprender para poder interpretar de una manera correcta las escrituras. Toda la escritura, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, fue dada palabra por Dios. Entonces, ¿qué nos enseña este párrafo 9? Nos enseña, hermanos, que cuando surge alguna duda sobre el verdadero y completo sentido de cualquier pasaje bíblico, debemos buscar si este pasaje se explica en otra parte de la escritura. Cuando nos encontramos, hermanos, con un pasaje difícil de entender, difícil de interpretar, nuestra responsabilidad como creyentes es recurrir a otros pasajes de la Escritura que son más claros para poder comprender el sentido del primero. Esa es la manera, hermanos, en que debemos interpretar la Escritura, cualquier pasaje bíblico. Este párrafo, hermanos, fue desarrollado en un contexto donde la Iglesia Católica Romana se estaba levantando como un juez supremo
en todas esas controversias religiosas. Y frente a ello, los reformadores presentaron la palabra de Dios, la Biblia, como lo que es, la palabra autoritativa e infalible. El Papa, los concilios, cualquier iglesia, cualquier teólogo, cualquier padre de la iglesia, todos ellos deben ser examinados a la luz de las sagradas escrituras. Porque como lo vamos a ver, hermanos, enseguida, en el párrafo 10 habla de el lugar de la escritura. La escritura tiene toda autoridad. Nada puede estar en el mismo nivel de la escritura y mucho menos por encima de la escritura. Así que este párrafo 9 también nos enseña eso, hermanos, que todo debe ser examinado a la luz de las sagradas escrituras. Bien, así que podemos concluir, hermanos, de este párrafo 9, que el mejor intérprete de las escrituras es la escritura misma. Pero además, este párrafo 9 nos dice que debe reconocerse que la escritura tiene un solo sentido, no múltiples sentidos e interpretaciones. En un pasaje puede haber muchas aplicaciones, pero es solo un significado, no muchos. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículos 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok, ahora pasemos al párrafo 10, un párrafo que complementa esta idea del párrafo 9. Y a este párrafo 10 podemos llamarlo el juez supremo en todos los asuntos. La Biblia es el juez supremo en todos los asuntos. Leamos el párrafo 10, hermanos. El juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de escritores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no puede ser otro que la Santa Escritura entregada por el Espíritu. En dicha Escritura, así entregada, nuestra fe se resuelve finalmente. Hermanos, si todo lo dicho sobre la Sagrada Escritura en los 9 párrafos anteriores es cierto, entonces no podemos sino aceptar lo que afirma este párrafo 10 sobre el lugar de las Escrituras. Ella es la autoridad final, es el juez supremo en todos los asuntos y controversias religiosas. Ese es el lugar, hermanos, de la palabra del Señor. La Biblia es el árbitro final en todas las verdades teológicas. Todo debe juzgarse bajo su luz. Este párrafo nos enseña claramente, hermanos, que una confesión de fe no se equipara con las Escrituras. La fidelidad, hermanos, la veracidad de una confesión de fe, de un concilio, de un credo o de cualquier tipo de doctrina debe examinarse bajo la luz de las Escrituras. Hermanos, la palabra del Señor es la norma de normas. La palabra del Señor es el estándar de estándares. Este párrafo, como les decía, hermanos, fue desarrollado en ese contexto donde la Iglesia Católica quería levantarse como juez supremo ante todas las controversias religiosas, pero los reformadores pusieron la palabra en su lugar. Todo, hermanos, debe
regirse bajo el cuidado, bajo el escudriño de las Escrituras. Así que oponiéndose directamente a Roma en esa enseñanza sobre la autoridad que tenía la iglesia y los concilios, las confesiones protestantes, la confesión de Westminster, la confesión de Savoy, la confesión de Londres, todas ellas, hermanos, presentaron a las Sagradas Escrituras como la única regla y guía infalible. Y con esto, hermanos, no queremos decir que los concilios o los escritores antiguos sean irrelevantes. Estamos diciendo que todos ellos, todo concilio, todo credo, todos los escritores antiguos deben ser juzgados por las Escrituras. Y como decíamos anteriormente, no deben ser considerados una autoridad igual a las Escrituras o superior a las Escrituras, sino como algo derivado de las Escrituras, como algo subordinado a las Escrituras. Una confesión de fe, hermanos, debe ser recibida sobre la base en la que se deriva su autoridad. Debe ser recibida sobre la base de que deriva su autoridad de las Sagradas Escrituras. Una confesión nunca debe compararse con la palabra del Señor. La confesión deriva su autoridad de las Escrituras. Las confesiones, todas las confesiones protestantes están subordinadas a la palabra y deben ser examinadas para comprobar su veracidad, para ser medidas según el estándar infalible de la palabra. Ahora, hermanos, además de que este párrafo 10 nos habla de los decretos de los concilios, ¿sí? Particularmente hablando acerca de los concilios que estaba llevando a cabo la Iglesia Católica Romana, además de las opiniones de escritores antiguos que cita el párrafo 10, también menciona otros dos aspectos. También menciona, dice el párrafo 10, las doctrinas de hombres y espíritus privados. Y estos dos últimos conceptos, hermanos, merecen un comentario. Cuando el párrafo 10 habla de las doctrinas de hombres, se refiere a cualquier doctrina o enseñanza religiosa, moral o teológica que surge de la especulación humana, que surge del pensamiento de los hombres y no de las Escrituras. Pero cuando habla de los espíritus privados, este concepto es un poco más complejo. Este concepto, hermanos, se refiere a las afirmaciones de revelación hechas por sectas místicas. Recordemos, hermanos, dice el párrafo 10, que ante todo esto, las Escrituras son el juez supremo en toda controversia. El lenguaje de las confesiones protestantes reformadas, la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, la Confesión de Fe de Westminster, la Declaración de Savoy, todas estas confesiones, hermanos, afirmaron de manera exhaustiva que no hay nada que los hombres puedan afirmar que esté por encima o más allá de las Escrituras. En ese mismo contexto, hermanos, en que se desarrolla la confesión de fe, y particularmente este tema, este capítulo 1 de las Sagradas Escrituras, además de lo que ya dijimos, el tema de la Iglesia Católica Romana que se quería levantar como ese juez supremo, ¿sí? Además de eso, hermanos, también las confesiones reformadas se enfrentaron al desafío de los cuáqueros, aquellos que se levantaron a finales de la década de 1640.
Los cuáqueros eran un grupo cristiano que hacían hincapié en una guía personal y activa del Espíritu Santo. Ellos hablaban de una luz interior, ellos hablaban de la voz de Dios al corazón. Y los primeros cuáqueros enseñaban que no había necesidad de iglesias, enseñaban que no había necesidad de ministerios, que no había necesidad de sacramentos para practicar su fe. Y ellos optaron por reunirse en lo que ellos llamaban un silencio expectante. Se reunían y ellos esperaban a que el Espíritu Santo, presente entre ellos, compartiera cualquier mensaje a través de cualquier hermano que el Espíritu Santo eligiera. Y ellos, hermanos, acusaban con frecuencia a los puritanos, porque ellos decían que los puritanos le daban mucha importancia a la palabra escrita. Para los cuáqueros, el testimonio interno y vivo del Espíritu Santo era lo más importante. Era mucho mayor, decían ellos, que las palabras impresas en una página. Hermanos, lamentablemente así hay grupos actualmente que no ven la necesidad de una iglesia, que no ven la necesidad de los oficios que el Señor ha mandado en su palabra, no ven la necesidad de un pastor, de los diáconos, de los sacramentos, de los ministerios, y se reúnen así. Y esto viene desde esta influencia del siglo XVII, a través de los cuáqueros, que ellos restaban importancia a la palabra, haciendo ese hincapié en la guía personal y activa del Espíritu Santo. Y es por eso, hermanos, que dice la confesión que las afirmaciones de espíritus privados debían examinarse a la luz de las Escrituras, dadas, dice la confesión, por el Espíritu como una regla de fe inmutable. Y escuchen esto, hermanos. William Lightfoot, él fue un hombre que había sido elegido para poder servir en la asamblea de Westminster, pero ese hombre no asistió a esa asamblea, pero él expresó esta doctrina que estamos estudiando, él la expresó en detalle. Incluso se cree que lo que él habló acerca de las Sagradas Escrituras y de su autoridad fue el lenguaje que se utilizó para desarrollar este párrafo 10 en la Confesión de Fe de Westminster. Dice lo siguiente, cito: pero este es el Espíritu de Dios hablándonos en y por medio de la Escritura, no aparte de ella ni más allá. Una cosa es decir que el Espíritu nos enseña por medio de la Escritura, y otra muy distinta, pretender que la enseñanza del Espíritu se realiza aparte de ella, más allá de ella o en contra de ella. Una es una verdad divina, la otra es un vil montanismo, es decir, sostener revelaciones inmediatas sin la palabra y considerarlas tan infalibles como la Escritura misma, como si los hombres pudieran apelar a esas revelaciones desde la Escritura y en ellas finalmente sostener nuestra fe y fundamentar nuestra práctica. Esto es un monstruoso engaño del diablo, que todos los hombres deben detestar y aborrecer. Si algún hombre pretende tener tales inspiraciones inmediatas, debe ser rechazado como instrumento de Satanás. Desde ese entonces, hermanos, los reformadores luchaban con este tipo de cosas, con grupos que decían tener una revelación más allá de la Escritura, con hombres que se levantaban diciendo: yo tengo una profecía que me ha sido dada por Dios. Y desde ahí, hermanos, los reformadores defendieron y plasmaron en la confesión de fe
el lugar que debe de tener las Escrituras, para que la iglesia no caiga en el error, para que la iglesia no caiga en el engaño. Así que si alguien, ahora en nuestros días, en nuestro contexto actual, si alguien llegara a levantarse y decir, el Señor me reveló algo que no está en las Escrituras, el Señor me ha dado una profecía que solo a mí me la ha dado y a nadie más. Hermanos, tenemos la palabra para poder examinar esas cosas. Como vimos en el párrafo 9, la Escritura debe examinarse a la luz de la propia Escritura. Si hay algo que se enseña desde el púlpito que contradice otra parte de la Escritura, hermanos, eso es una herejía. Así surgen las herejías, de querer interpretar la Escritura fuera de la misma Escritura. Así que ese fue el propósito, hermanos, de los hermanos reformadores que desarrollaron estos párrafos 9 y 10 de la confesión de fe. Pero continúo citando lo que escribió William Lightfoot. Dice, aquí hay 3 maneras de engaño. Número 1, la primera es la jactancia del espíritu. Tales instintos e inspiraciones del espíritu, dice, son las pretensiones habituales de los impostores. Andan en su espíritu, pero mienten falsamente, dice Miqueas 2:11. Contra todos estos fanáticos entusiastas, el Señor nos ha advertido suficientemente en la palabra. Por ejemplo, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Gálatas 1:8, el apóstol Pablo dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y sigue Lightfoot diciendo, el segundo medio de engaño es la palabra. Parece que los falsos maestros fingían haberla oído de boca de Pablo. El tercer medio son los escritos falsificados bajo el nombre de Pablo. Así engendraron su error sobre Pablo. Pero dijo Lightfoot, pero el primero es nuestro caso actual, la jactancia. Y creo, hermanos, que estamos en el mismo contexto hoy en día. La principal manera de engaño que tenemos hoy en día en el evangelicalismo es la jactancia. Hombres que se jactan de tener un poder más allá, una revelación más, que se denominan a sí mismos profetas. Todas esas cosas, hermanos, proviene de una jactancia, de un orgullo y por supuesto también de una ignorancia de las Escrituras. Y quiero finalizar, hermanos, leyendo nuevamente el párrafo 10 para que pueda quedar claro a la luz de lo que acabamos de comentar. Dice el párrafo 10, el juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de escritores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no puede ser otro que la Santa Escritura entregada por el Espíritu. En dicha Escritura así entregada, dice, nuestra fe se resuelve finalmente. Acompáñenme, hermanos, a la segunda carta del apóstol Pedro y con esto terminamos. Segunda carta del apóstol Pedro,
capítulo 1, versículos del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por dejarnos en tu palabra, Señor, el juez supremo de todas las controversias. Padre, porque tu palabra, Señor, es la intérprete infalible de la misma palabra. Te damos gracias, Señor, porque como dice el apóstol Pedro, tenemos, Señor, la palabra profética más segura. Aquí, Señor, descansa nuestra fe. Es el fundamento, Señor, de nuestra vida cristiana. Es el fundamento, Señor, de la doctrina que abrazamos como iglesia. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es esa lumbrera, Señor, esa antorcha que nos alumbra para que no caigamos en el error, porque tu palabra es la que nos guía. Tu palabra, Señor, es la que nos da seguridad, porque tu palabra, Señor, es más dulce que la miel, porque tu palabra, Señor, es perfecta, convierte el alma. Gracias, Señor, por tu palabra, por la Biblia, Señor, que tú nos has dejado todo lo que es necesario, Señor, para nuestra fe, para la salvación, para nuestro crecimiento espiritual, para conocerte, Señor. Tú nos has dejado todo en tu palabra y te damos gracias, Señor. Gracias por la Escritura. Gracias por permitirnos concluir este capítulo de las Sagradas Escrituras y te pedimos gracias, Señor, para seguir estudiando los siguientes capítulos de la Confesión de Fe, todo bajo la luz, Señor, de tu palabra. Gracias te damos, Señor, y te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tomemos unos minutos, unos 10 minutos para saludarnos, para pasar al baño, tomar un pequeño break y estemos atentos, hermanos, por favor, al llamado para iniciar nuestro culto de adoración. Muchas gracias, hermanos.